Buenos días, mi nombre es Silvia Quiroga, soy docente de la Cátedra B de Introducción al Derecho a cargo del doctor Aldo Marcelo Azar. Y bueno, hoy voy a desarrollar el tema correspondiente al mundo jurídico traído por la polis griega. Y recordemos que a modo de introducción, es necesario destacar que existen cambios sociales, culturales, científicos y tecnológicos con consecuencias en el mundo jurídico y que son estos un estímulo para buscar un nuevo camino que ponga el centro de interés en la dimensión cultural de lo jurídico en un mundo especializado y pragmático. De tal manera, el método elegido desde nuestra asignatura introductoria intenta ponernos en contacto con las raíces y realizaciones de nuestra cultura jurídica en un momento de cambios profundos y tentado de nihilismo y descreimiento. Creo necesario precisar que la construcción del mundo jurídico existe algunas consideraciones respecto a los conceptos de mundo jurídico, occidente y construcción. En relación al primero, es decir, al mundo jurídico, se usa esta expresión pues permite poner mayor énfasis a la compleja relación entre derecho, cultura y sociedad. Se espera además que este enfoque permita captar lo esencial de lo jurídico, así como los grados de complejidad y desarrollo de los distintos niveles de reflexión alcanzados en las diferentes etapas históricas. En relación a Occidente, tiene un sentido cultural y no geográfico. Con él se destacan los rasgos más significativos de la cultura de Occidente, así también como los grados de complejidad y desarrollo de los distintos niveles de reflexión alcanzados en las distintas etapas. De tal manera, nosotros vamos a ver a Occidente desde los inicios de Grecia hasta las sociedades nacionales secularizadas y las particularidades con que es vista en América Latina y en Argentina en particular. En cuanto al término construcción, hacemos alusión al carácter dinámico e histórico del mundo jurídico, poniendo en evidencia que no es algo terminado ni construido para siempre. Es importante destacar asimismo que el camino elegido, es decir, profundizar en la conciencia histórica, ha de facilitar el logro de una mayor conciencia jurídica de sí mismo, viéndose en la historia y vinculándose con los esfuerzos realizados por construir el mundo jurídico. En este contexto, cabe destacar que se siguen líneas históricas que han significado un descubrimiento o una importante contribución a la cultura jurídica de Occidente y no vías muertas de pensamiento, con el fin de poner de manifiesto los elementos jurídicos vinculantes para el hombre de hoy. Muy bien, de tal manera entiende el doctor Fernando Martínez Paz que es posible mantener viva la herencia de una cultura jurídica occidental, pues una herencia permanece viva en el tiempo cuando puede ser reinterpretada en situaciones nuevas. Efectuadas estas precisiones y haciendo un repaso de las etapas de la construcción del mundo jurídico de Occidente, bueno es recordar que destacamos 4 etapas. Nos detendremos en la primera, que será motivo de nuestra clase. Grecia, no sin antes recordar que
Esta etapa que se inicia con la polis griega va desde una concepción sagrada de la ley hasta un concepto de ley de la naturaleza y de la razón como fundamento del derecho natural. Muy bien, la polis griega vendría a ser, hablando metafóricamente, el primer departamento de la base, que sería el primer piso de nuestro edificio. Recordemos que hay 3 departamentos: polis griega, civitas romana y pueblo hebreo. De manera que voy a ver qué elementos definen cada uno de estos pueblos, polis y civitas romanas traídos a la construcción del mundo jurídico de Occidente. Es decir, repasando lo que precedentemente enunciáramos, cuáles son los elementos vinculantes para el hombre de hoy. Pues es necesario recordar que destacamos al aporte y no al autor. Destacamos el aporte que la polis griega nos deja para la construcción del mundo jurídico de Occidente. Y recordando además que no vemos una exposición de autores o un arquetipo de filósofos, sino que priorizamos al aporte y no al autor. De manera que no vemos líneas muertas de pensamiento, sino rescatamos el aporte que nos deja esta polis griega a la construcción del mundo jurídico de Occidente. Efectuadas estas breves precisiones, debo destacar que la reflexión filosófica, es decir, la meditación racional sobre los grandes problemas del hombre, tales como su esencia, su destino, el significado de su vida, hunden sus raíces en Grecia. Nuestra cultura, nuestra civilización hunde sus raíces en Grecia. Pero el derecho, recordemos, no fue objeto de reflexión filosófica para las civilizaciones que precedieron a la griega. Es decir, que para encontrar los fundamentos de la construcción del mundo jurídico de Occidente, es necesario partir de la polis griega que centró y configuró la vida y el pensamiento en Grecia. La polis es el eje alrededor del cual se mueven los intereses personales, políticos y sociales de los hombres y de la comunidad. Era ante todo una comunidad de vida afirmada en la ley. ¿Qué es eso? Una comunidad de vida afirmada en la ley. Pues la ley tenía caracteres especiales. Era el nomos, es decir, aquello a lo cual todos consideraban como una costumbre viviente. El origen de la polis debe buscarse en el gens, en el clan, en la familia, pero entendida como el conjunto de los descendientes de un antepasado común con el mismo culto a una divinidad. La polis griega, reitero, supone una comunidad de vida y el único modo en el cual puede existir y desenvolverse la civilización es precisamente esto. Es un microcosmos cuyas relaciones internas reflejan los principios y la vida del universo. Es algo sagrado y unido a sus dioses protectores. Todo se expresa a través de lo religioso. Es decir, que todas las instituciones son ataduras o lazos de carácter sagrado. El griego vive para su ciudad, cuida su ciudad, pues considera su ciudad como un todo superior. Es sobre todo
un hombre público, actitud que constituye una de las bases más firmes sobre las que se apoya la ciudad griega. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que constituyen la polis griega? Entonces, decimos que el hombre es ante todo una persona pública, antepone lo público a lo privado. Es decir, que esa vida pública se convierte en la fuerza que une la vida particular y la vida comunitaria. La religiosidad, el patriotismo son el fundamento de la vida pública. Hay un estrecho vínculo entre religión y polis. Además, la unidad lograda a través de los fundamentos espirituales la hace absorbente con respecto a sus miembros, pero le da la posibilidad de constituirse de una manera autárquica, es decir, con la autodeterminación suficiente para resolver los problemas referidos al desarrollo de su vida interna. Es decir, otro de los elementos que constituyen la unidad de la polis griega son el centro de cultura y educación griega. Precisamente era ese la naturaleza de la civilización helénica. La polis educa a sus hombres en el culto del arete. ¿Qué es la arete? Pues bien, es un término que se entiende como virtud, pero que originariamente significó un conjunto de cualidades como la fuerza, la entereza, la valentía, las cuales llevaban implícito el honor y la dignidad y requerían el respeto y la estima de los demás. Es decir, la arete es un concepto vinculado al carácter ético por el cual el griego vive inmerso en un cúmulo de ideas morales. Los poetas y filósofos son tan importantes como los guerreros que deben defender la polis o como los magistrados llamados a regir sus destinos. No debemos olvidar el espíritu errado de la ciudad que educó en el aislamiento y el orgullo, impidiendo la apertura del ciudadano hacia el universalismo. Muy bien, en relación al tema que desarrollaré ahora, veremos cómo evoluciona el carácter sagrado de la ley a los primeros descubrimientos de la ley natural, es decir, nos ubicamos en el siglo VIII a.C. Entonces, expresa Fernando Martínez Paz que los fundamentos éticos y religiosos sobre los cuales se construyó la polis forman parte de la ley, de su naturaleza y de su significado. Muy bien. ¿Por qué hablamos de la concepción mítica de la ley y de la justicia? Fíjense ustedes, ahora nos vamos a referir a la Ilíada, que es el más antiguo de los poemas homéricos, en el cual brota el convencimiento de que la ira de Zeus se desencadena cuando los hombres decretan leyes injustas y no observan la justicia. Homero y Hesíodo son los primeros que muestran en sus obras estas referencias de la ley a través de referencias concretas de la administración de justicia. Homero utiliza la palabra temistes, ley en plural, para definir las regulaciones o mandatos que regían la vida de la ciudad. La justicia es el fundamento de la autoridad en la tierra, pues los reyes no dan a los gloria o sabiduría, sino el don de la justicia precisamente para determinar el límite entre la barbarie y la civilización. La justicia es la garantía de seguridad y protección de la persona y de sus bienes. Es decir, que la conducta de los dioses se desata cuando los hombres decretan leyes injustas. Ahora bien, en Hesíodo aparece
más claramente que en Homero, la conexión de la justicia con la realidad, pues se afirma el origen divino de la justicia encarnada en Zeus, pero el castigo se relaciona con las fuerzas destructoras de la naturaleza y aparece un elemento nuevo, la idea de una retribución que debe pagarse por la falta cometida. De ahí surge una nueva dimensión de la justicia que se entronca con el bienestar de la ciudad. Con leyes justas y ciudadanos rectos queda asegurado el orden social. Muy bien, de manera que ustedes cuando vean las leyes sagradas de la polis griega, hacen referencia a la Temis y a la Dike. Entonces, la Temis, recordemos, es un decreto de carácter sagrado revelado a los reyes por los dioses a través de sueños y oráculos que se transmite desde los padres a los hijos como una norma sagrada del grupo gentilicio y como un patrimonio de la clase dominante. Ahora bien, con la transformación de la sociedad patriarcal, pastoral y guerrera en una sociedad pacífica y de economía, cambia la concepción de ley y a la sociedad divina se le agrega una legislación auténticamente humana. Es decir, a Temis, reitero, le sustituye la Dike. En Temis surge la idea de una sociedad aristocrática, mientras que en Dike surge la idea de igualdad que lleva en sí los gérmenes de la democracia. Es decir, el objeto de la Dike es solucionar el conflicto entre distintos grupos familiares. El paso de la Temis a la Dike, es decir, de una ley absolutamente sagrada y misteriosa a una ley en la que cabe la intervención de la voluntad humana, marca un momento especial en la búsqueda del fundamento del derecho. Además, puede señalarse una distinción entre la justicia divina, Temis, y la justicia humana contenida en la Dikaiosine, y la idea de la participación de ley en el orden y la armonía universal. Ideas estas que serán reelaboradas en las construcciones jurídicas posteriores. Muy bien, entonces, fijémonos las primeras leyes escritas. El paso de la Temis a la Dike abre el camino a una concepción vinculada con una transformación sustancial de concepciones del origen y la naturaleza de la ley. Pues el hecho de considerarlo un mandato sagrado, el hecho de considerarla ahora no un mandato sagrado, sino obra de los hombres, decide la crítica a la arbitrariedad de las leyes y a la ineficacia de la justicia. Fíjense ustedes el dinamismo, el paso de la Temis a la Dike. Ahora no es un mandato sagrado, sino creación humana. En segundo lugar, el contacto con pueblos extranjeros contribuye a quebrar el concepto tradicional de la ley, centrado hasta entonces en la vida social y política de la polis. De manera que el desarrollo de la comunidad exige un derecho nuevo. Las costumbres y las leyes que se habían aceptado como justas, pues comienzan en este momento a desaparecer y surgen las leyes escritas destinadas a quebrar la arbitrariedad de quienes administran justicia. Son instrucciones dirigidas fundamentalmente a los magistrados. Ellas se publican y comienzan a fijarse la tradición oral y las costumbres. Muy bien, vamos a ver que no significó que con la codificación hubiera terminado una teoría jurídica,
ya que recordemos que los teóricos de la ley fueron en Grecia filósofos o magistrados, pero no juristas. No obstante ello, hay autores tales como Kahler que refieren que no hay un paso de la cultura occidental donde no hayan dejado sus huellas, sus grandes huellas, los filósofos griegos. Vamos a referirnos a continuación a Solón, hombre político, hombre legislador a quienes los atenienses veían como el fundador de la democracia. Solón sostiene el origen divino de la ley y de la justicia y cree en la existencia de un orden universal justo. Pero en su reflexión aparece una relación de causa a efecto entre las injusticias cometidas y los desórdenes sociales. De manera que los dioses aplican sus castigos usando desequilibrios políticos y sociales. La justicia, pues, se convierte en un orden inherente al propio orden social, principio del cual depende la paz de la ciudad. A este planteo se agrega el descubrimiento de haber llevado a cabo las distinciones del poder y de su ejercicio. Distingamos entonces el poder legítimo, aquel que se encarna en la voluntad de los gobernantes, del poder arbitrario que constituye un ataque del derecho. Además, aparece la idea de coacción, la exigencia de un equilibrio social que resguarda los derechos propios de los ciudadanos. Todas estas particularidades, estas exigencias, se concretan en la Constitución del año 594, dictada por Solón para restablecer la paz en Atenas. Es uno de los intentos en conciliar la ley escrita con aquello que la razón reconoce como un orden lógico de la existencia de la polis y natural a ella. Bueno, trataremos ahora las primeras aproximaciones vinculadas al concepto de naturaleza. Las reflexiones en torno a esta temática indican la posibilidad de encontrar detrás de los continuos cambios de la conducta humana y del mundo sensible un elemento estable y permanente. Se ocupan de ello los filósofos de la naturaleza. Esta norma estable o permanente que supone un orden y justicia recibió el nombre de naturaleza. ¿Cómo conceptualizaríamos a la naturaleza? Elemento este que vamos a ver a lo largo de la construcción del mundo jurídico de Occidente. Bueno, podríamos decir que es el principio ordenador de todo lo existente y depende de la razón divina y humana, y el hombre la conoce por su propia razón. Es decir, en el siglo V se manifiesta otro de los problemas fundamentales de la filosofía del derecho, de las relaciones entre la ley positiva, establecida por la voluntad del Estado, y que puede hacerse incluso valer por la fuerza, y las normas de conducta que el hombre encuentra dentro de sí, independientemente de esta voluntad del Estado, a las que se ha dado en llamar derecho natural. Desde el siglo V hasta nuestros días, fíjense ustedes, se discutirá acerca de la existencia, del carácter y del valor de estas normas, una vez negándolas y otras contraponiéndolas al derecho positivo. Será un poeta quien por primera vez ofrece un contraste entre la legislación superior, divina, inmutable y la humana. Tal es el motivo central de la Antígona de Sófocles, quien personifica el drama de quienes luchan entre el mandato de la conciencia moral y de la autoridad pública.
El argumento de la tragedia es conocido. Antígona, obedeciendo al imperativo de su propia conciencia, ha dado sepultura al cadáver de su hermano muerto en la batalla de Tebas, violando así el decreto del rey de la ciudad que ordenaba dejar insepulto el cuerpo de Polínice por haber estado dirigido contra la patria. Conducido a presencia del rey, Antígona le responde que no es de Zeus de quien ha emanado este edicto y la justicia que habita entre los hombres. No ha establecido para los hombres leyes semejantes. Yo creo que tus decretos no tienen tanta fuerza como para que un mortal pueda desconocerlos, dado que expresa no son de hoy, no son de ayer, son de siempre y nadie sabe el instante en el cual tuvieron origen. Digamos que condenada en virtud de esa ley del rey, Antígona afronta serena la muerte. Cabe acotar, en relación a la temática que nos ocupa, que fueron dos los aspectos muy trascendentes descubiertos. En primer lugar, la ley natural participa del orden universal y de la naturaleza. De ello se deriva su inmutabilidad y permanencia. Ley natural. Y el reconocimiento propio de la dignidad de cada ciudadano, el cual es protegido ahora por la comunidad a la cual pertenece. El mundo jurídico debe construirse con los principios que configuran la naturaleza del hombre y teniendo en cuenta sus deberes como ciudadano y las garantías que le son debidas por la polis. Fíjense, ley natural, ley positiva, aquello inmutable que no cambia, permanente, y ley positiva, cambiante y dinámica como es la vida humana. Pero esta ley positiva debe apoyarse en la ley natural, la cual va a tener en cuenta como sustento la dignidad de la persona humana, elemento consustancial a la persona humana. Persona, dignidad, son un todo indisoluble. Recordemos estos conceptos y desde dónde nos vienen, porque decimos ley positiva, ley natural, pero si repasamos la Antígona de Sófocles, siglo V, vemos este contraste, ¿no? A modo de conclusión, puede decirse que fueron dos los aspectos importantes que han sido descubiertos. En primer lugar, la ley natural participa del orden universal y de la naturaleza. De ello se deriva la inmutabilidad y la permanencia. En segundo orden, el reconocimiento de la dignidad propia de cada ciudadano, el cual ahora es protegido por la comunidad a la que pertenece. El mundo jurídico debe construirse con los principios que configuran la naturaleza del hombre y teniendo en cuenta sus deberes como ciudadano y las garantías que le son debidas por la polis. Muchas gracias. Buenos días.